En el corazón de México, donde la frontera entre el bien y el mal se difumina como las sombras al atardecer, nació la leyenda de Alfredo Ríos Galeana. Era un hombre que vivió como muchos otros, pero que eligió el camino oscuro, desafiando las reglas establecidas y convirtiéndose en uno de los criminales más buscados del país. Su historia, teñida de audacia, astucia y un toque de locura, es la crónica del hombre que desafió a las autoridades, a la justicia y al destino mismo. Alfredo no siempre fue un criminal. En su juventud, se encontró en las filas disciplinadas del ejército, con un sentido del patriotismo que lo hacía soñar con una vida de servicio a la nación. Sin embargo, la desigualdad social y la corrupción que veía a su alrededor encendieron en él un profundo desprecio por la autoridad que lo marcaría para siempre. A medida que ascendía en los rangos de la policía, Alfredo fue testigo directo de lo que el poder podía hacer para proteger a los corruptos y oprimir a los indefensos. Vio cómo los poderosos quedaban impunes mientras los pobres sufrían las consecuencias de un sistema podrido desde sus cimientos. Entonces, un día tomó una decisión que cambiaría su vida para siempre. Si el sistema estaba corrompido hasta la médula, él también lo usaría para su propio beneficio, pero en sus propios términos. Fue así como el hombre de uniforme se transformó en el ladrón sin piedad. Se convirtió en Alfredo Ríos Galeana, el hombre que planearía y ejecutaría asaltos bancarios con una precisión que solamente alguien con entrenamiento militar podía lograr. El primer golpe de Alfredo no fue coincidencia ni un arranque de valentía impulsiva. Fue un plan meticulosamente orquestado, una obra maestra de análisis estratégico y frialdad calculada. Durante meses enteros, Alfredo había observado cada detalle del pequeño banco ubicado en el centro de la Ciudad de México. Se había sentado en cafeterías cercanas, disfrazado como un transeúnte casual, un vendedor ambulante, un cliente más, tomando nota mental de cada elemento crucial. La ubicación exacta de las cámaras de seguridad, los horarios de apertura y cierre, los cambios de turno de los guardias, el comportamiento habitual del personal. Alfredo sabía perfectamente que para que la operación fuera impecable, no podía dejar ningún cabo suelto. Cada detalle contaba. Cada movimiento debía ser calculado con precisión milimétrica. En una de sus vigilancias más prolongadas, observó atentamente cómo el camión blindado de seguridad llegaba puntualmente cada martes por la mañana, entregando los paquetes de efectivo que alimentarían las operaciones del banco durante toda la semana. El dinero era descargado y llevado directamente a la bóveda, un proceso que, aunque rutinario y repetitivo, escondía una vulnerabilidad que Alfredo identificó inmediatamente. Los guardias, relajados por la repetición constante de la tarea, bajaban la guardia justo cuando el dinero cruzaba las puertas del banco. Para Alfredo, esa fue la primera indicación clara de que el golpe debía ocurrir precisamente en ese momento. La seguridad sería rígida, sin duda, pero también predecible, y con la precisión correcta podría ser quebrantada sin mayor dificultad. El día del golpe, Alfredo y su equipo llegaron disfrazados como empleados de mantenimiento. Vestían overoles grises, portaban herramientas falsas y mostraban una seguridad que parecía casi arrogante. Para cuando cruzaron las puertas de cristal del banco, ninguno de los empleados sospechaba que la rutina estaba a punto de romperse en cuestión de segundos. Alfredo había reclutado cuidadosamente a su equipo de entre los militares y viejos conocidos de la fuerza policial, hombres que sabían moverse con la misma precisión que él, que comprendían el valor del silencio y la calma en situaciones de alta tensión. Al cruzar el umbral, Alfredo dejó caer la caja de herramientas al suelo. El ruido retumbó por todo el mármol del banco, haciendo que las cabezas de los clientes y empleados se giraran instintivamente. Nadie sospechaba todavía que dentro de aquella caja no había herramientas de trabajo, sino armas y máscaras. Fue en ese preciso momento cuando la atmósfera cambió radicalmente. Los hombres sacaron sus armas y los gritos de advertencia se ahogaron en las gargantas de los presentes. Los relojes marcaban las 10:30 de la mañana, y en menos de 2 minutos escasos el banco estaba completamente bajo el control del equipo de Alfredo. «Nadie se mueva», gritó uno de los hombres, su voz resonando con una autoridad que no admitía dudas ni cuestionamientos. Alfredo, por su parte, se movía con una calma que desafiaba el caos que se desarrollaba a su alrededor. Caminó por el vestíbulo del banco, observando cada rincón con detenimiento, controlando la situación con una mirada serena y calculadora. Se volvió hacia el gerente, un hombre que apenas podía ocultar el temblor de sus manos, y le clavó la mirada fijamente. «Por favor, no queremos problemas y ustedes tampoco los quieren», dijo Alfredo. Su voz era baja pero firme, como si estuviera pidiendo cualquier favor cotidiano. El gerente, bajo la presión de aquella mirada helada y penetrante,
No tuvo más opción que obedecer. Sabía perfectamente que la resistencia solamente significaría peligro para él y para todos los presentes. Lo llevaron hasta la bóveda y con dedos temblorosos marcó la combinación. Los números giraban en el panel con un sonido que se mezclaba con los murmullos suprimidos de los clientes aterrorizados. Mientras tanto, uno de los cómplices, un hombre al que llamaban el Puma por su habilidad para moverse con agilidad y velocidad sorprendentes, mantenía a los clientes bajo control absoluto. Los había obligado a sentarse en el suelo con las manos sobre la cabeza. Nadie se atrevía a hablar ni a hacer el más mínimo movimiento. El Puma miraba su reloj constantemente. Su misión era clara como el cristal. El tiempo era su mayor aliado y al mismo tiempo su mayor enemigo. Cada segundo contaba de manera crucial, y la diferencia entre el éxito rotundo y el fracaso estrepitoso estaba marcada por esos segundos que se deslizaban como arena fina entre los dedos. Cuando la bóveda finalmente se abrió con un chasquido metálico, Alfredo no perdió tiempo ni un instante. Con precisión quirúrgica, él y otro miembro del equipo comenzaron a llenar las bolsas que llevaban consigo. No eran codiciosos ni imprudentes, tomaban solamente lo necesario, los billetes que podían cargar sin atraer demasiada atención, sin crear un peso excesivo que pudiera retrasar su huida. No querían la gloria vacía de llevarse todo, sino la certeza de que podrían salir rápidamente y sin cometer errores fatales. Alfredo sabía por experiencia que un asalto exitoso era aquel que no agotaba la paciencia de la suerte. Las cámaras del banco capturaban todo con detalle, pero Alfredo había calculado incluso el ángulo muerto de cada lente con precisión matemática. Su rostro nunca se vio claramente, siempre inclinado hacia abajo o cubierto por la gorra del uniforme falso. Sabía exactamente cómo moverse, cómo evitar ser identificado, y su plan estaba funcionando a la perfección. Cada uno de sus movimientos era preciso, casi coreográfico, como si el asalto fuera un ballet cuidadosamente ensayado durante meses. A las 10:41, apenas 8 minutos después de ingresar, el equipo de Alfredo estaba listo para abandonar el banco con la misma tranquilidad con la que habían entrado. Afuera, un automóvil esperaba con el motor encendido. El conductor, otro cómplice experimentado, observaba nerviosamente por el espejo retrovisor cada movimiento en la calle. Alfredo y los demás miembros de su equipo subieron al vehículo, y sin mirar atrás, el automóvil comenzó a moverse con suavidad por las calles de la ciudad. Mientras el vehículo se alejaba a velocidad moderada para no llamar la atención, las sirenas comenzaron a sonar a lo lejos. La policía había sido alertada, pero era demasiado tarde para interceptarlos. Alfredo sabía perfectamente que la clave del éxito residía en el tiempo preciso, y había logrado mantenerse siempre un paso adelante de las autoridades. En el espejo retrovisor, el banco se volvía cada vez más pequeño, y una sonrisa, apenas un rastro de satisfacción contenida, apareció en su rostro curtido. Aquel primer golpe había sido un éxito rotundo e innegable, y en ese momento Alfredo comprendió con absoluta claridad que había nacido para desafiar al sistema establecido. Al día siguiente, la noticia del asalto se extendió por toda la ciudad como reguero de pólvora. En las oficinas de policía comenzó la cacería de un hombre del que apenas sabían nada concreto. Un fantasma que había logrado lo imposible sin dejar rastro alguno. La leyenda de Alfredo Ríos Galeana comenzaba a tomar forma en el imaginario colectivo, y aquello era solamente el comienzo de una carrera llena de audacia y desafíos, donde cada golpe sería más arriesgado y elaborado que el anterior. Dentro de la prisión, Alfredo no dejó de ser el hombre astuto y determinado que había sido en libertad. Sabía con certeza absoluta que la cárcel no era su destino final. Estaba convencido hasta lo más profundo de su ser de que había nacido para desafiar las reglas, no para ser aplastado por ellas como un insecto insignificante. El lugar donde ahora se encontraba recluido era una antigua instalación de máxima seguridad, donde el eco de las barras metálicas y los pasos pesados de los guardias sonaban como un recordatorio constante de su aparente derrota. Pero Alfredo no veía solamente una celda fría y oscura. Para él, cada barrera representaba simplemente un desafío más por superar, un obstáculo que podía ser vencido con la estrategia correcta. Durante los primeros meses de su encarcelamiento, Alfredo permaneció en silencio absoluto, observando con atención cada detalle de su entorno. Sabía perfectamente que la paciencia era su mejor aliada en aquellas circunstancias adversas. Gradualmente fue ganando la confianza de algunos guardias selectos. Se presentaba como un interno más disciplinado y obediente, alguien que no causaría problemas innecesarios ni alteraría el orden establecido. Mientras tanto, su mente trabajaba incansablemente, analizando cada detalle minucioso, cada punto débil en la rutina de los guardias,
cada momento en que la seguridad se relajaba debido a la monotonía aplastante del trabajo diario. Los guardias podían pensar que estaban completamente seguros dentro de los muros de la prisión, pero Alfredo sabía mejor que nadie que la seguridad absoluta no existía en ningún lugar del mundo. Pasaba largas horas en la pequeña biblioteca de la prisión, leyendo y escribiendo con dedicación. Lo más importante de todo era establecer contacto discreto con ciertos internos que podrían ayudarlo en su plan maestro. En un lugar repleto de criminales de todo tipo, Alfredo era el líder natural e indiscutible. Su carisma innato, su disciplina férrea y su capacidad incomparable para planificar lo hacían destacar notablemente entre los demás reclusos. Pronto encontró a aquellos que compartían su desprecio profundo por la autoridad y que estaban dispuestos a tomar riesgos considerables a su lado. Sabía perfectamente que necesitaría un equipo sólido y confiable para la fase más delicada de todas, escapar de aquel lugar que había sido específicamente diseñado para que hombres como él jamás volvieran a ver la luz del sol. Los planes de escape comenzaron a tomar forma concreta poco a poco, pero Alfredo también sabía que necesitaría ayuda crucial desde el exterior. Fue ahí donde su pasado, su antigua vida como soldado y oficial de policía, jugó un papel fundamental e irreemplazable. Aunque ahora era un criminal buscado por las autoridades, todavía contaba con viejos contactos de confianza. Algunos eran antiguos colegas a quienes había ayudado en el pasado en momentos difíciles. Otros simplemente sabían que no podían darse el lujo de convertirse en enemigos suyos. Sus comunicaciones eran breves y crípticas, mensajes que iban y venían de manera clandestina a través de visitas programadas y favores pagados con generosidad. La oportunidad llegó finalmente en el año de 1986. Alfredo debía asistir a una audiencia en el tribunal local, una formalidad más en su largo y tedioso proceso judicial. Sin embargo, para él representaba la oportunidad perfecta que había estado esperando pacientemente. Sabía con precisión que durante el traslado habría una ventana de vulnerabilidad crítica. El movimiento de un prisionero de máxima seguridad era un proceso complejo y complicado, y a veces, en esa misma complejidad, se escondían las fallas aprovechables. Alfredo había estudiado meticulosamente a los guardias que lo escoltarían. Conocía la ruta exacta que tomarían por las calles de la ciudad, e incluso el tipo específico de vehículo que utilizarían para el transporte. En la mañana del traslado programado, Alfredo permaneció completamente calmado, sin dejar que su rostro mostrara ninguna señal de lo que estaba a punto de suceder en cuestión de minutos. Mientras los guardias lo llevaban esposado hacia el vehículo blindado, levantó la mirada hacia las nubes en el cielo, sintiendo una calma profunda que no había experimentado desde antes de su captura inicial. Sabía con absoluta certeza que estaba a punto de ser libre nuevamente. Durante el trayecto hacia el tribunal, los guardias miraban hacia el frente de la carretera, sin saber que el mundo estaba a punto de derrumbarse violentamente a su alrededor. A un par de calles antes de llegar al destino final, un ruido ensordecedor llenó el aire de manera abrupta. Disparos. Todo sucedió en cuestión de segundos vertiginosos. Un grupo de hombres fuertemente armados apareció de la nada como espectros, disparando directamente a las llantas del vehículo y obligando a los guardias a detenerse de manera súbita y violenta. Alfredo observaba desde el interior de la camioneta blindada, viendo cómo los guardias eran tomados completamente por sorpresa, sin la más mínima oportunidad de reaccionar adecuadamente ante el ataque coordinado. Las puertas del vehículo se abrieron de golpe con fuerza brutal, y ahí estaban sus hombres leales. El Puma, su cómplice más fiel y confiable, extendió la mano hacia él con determinación, y Alfredo la tomó con firmeza mientras salía del vehículo con una sonrisa que reflejaba pura satisfacción contenida. Salió del vehículo mientras el sonido del caos estallaba por todos lados. Los guardias desarmados y completamente desorientados solamente podían observar impotentes cómo el hombre que se suponía estaba bajo su custodia se alejaba lentamente, rodeado por sus cómplices leales. Afuera, una camioneta con el motor rugiendo fuertemente los esperaba con las puertas abiertas. Alfredo y su equipo subieron rápidamente, y el vehículo arrancó a toda velocidad, dejando atrás el eco penetrante de las sirenas y los gritos desesperados de los oficiales de policía que llegaron demasiado tarde a la escena del crimen. Alfredo se permitió una última mirada nostálgica hacia el tribunal. Sus muros grises se desvanecían en la distancia mientras el automóvil se alejaba a gran velocidad. El viento fresco soplaba en su rostro, y Alfredo sintió algo que no había sentido en largos meses de encierro. Libertad absoluta. La fuga fue noticia de primera plana en todos los periódicos del país durante varios días consecutivos. Los titulares hablaban sin cesar del criminal más buscado de México,
el hombre que había logrado burlar a las autoridades no una sino 2 veces consecutivas con astucia increíble. Para muchas personas en todo el país, Alfredo Ríos Galeana se había convertido en algo más que un simple ladrón común y corriente. Era una leyenda viviente, el hombre que desafiaba al sistema corrupto y siempre lograba escapar de las garras de la justicia. Las autoridades, furiosas y profundamente humilladas, prometieron públicamente capturarlo nuevamente sin importar el costo, pero Alfredo ya estaba muy lejos de allí, escondido en algún rincón remoto del país, planeando cuidadosamente su siguiente movimiento estratégico. Los días que siguieron a la espectacular fuga fueron un juego constante de gato y ratón. Alfredo sabía perfectamente que la policía no descansaría ni un solo momento, que cada agente en todo México estaría buscando ansiosamente cualquier rastro de él, pero también sabía exactamente cómo desaparecer sin dejar huella. Se refugió en casas de seguridad cuidadosamente seleccionadas, lugares aislados y remotos donde la ley no alcanzaba a llegar, protegido fielmente por aquellos que lo veían como un héroe valiente que desafiaba a los corruptos y a la autoridad opresora. Cambió radicalmente su apariencia física en múltiples ocasiones, se dejó crecer la barba espesa, se tiñó el cabello de diversos colores, se disfrazó de muchas maneras diferentes, desde un humilde campesino hasta un trabajador del campo cualquiera. Sabía perfectamente que para sobrevivir en aquellas circunstancias extremas debía ser un camaleón perfecto, alguien capaz de mezclarse entre la multitud y pasar completamente desapercibido ante cualquier mirada curiosa. Para Alfredo, la fuga no era solamente un acto desesperado de supervivencia personal, era una declaración contundente de principios, una prueba irrefutable de que ningún sistema, sin importar cuán rígido o poderoso fuera, podía contenerlo contra su voluntad. Cada segundo que pasaba fuera de los muros de la prisión era un desafío directo al gobierno, un mensaje claro y contundente para todos aquellos que intentaban someterlo. Alfredo Ríos Galeana no era un hombre que se conformaría con aceptar pasivamente su destino. Era el amo y señor de su propio camino, sin importar los riesgos ni las consecuencias que pudieran venir. Mientras las autoridades redoblaban incansablemente sus esfuerzos, realizando redadas constantes y buscando sin descanso alguno, Alfredo permanecía siempre un paso adelante en el juego mortal. Conocía cada rincón del país como la palma de su mano, sabía exactamente a quién podía recurrir en momentos de necesidad y dónde podía esconderse con seguridad absoluta. Se rodeaba solamente de gente leal y confiable, de aquellos que compartían su profundo desprecio por el sistema corrupto, y así, una vez más, desapareció sin dejar rastro alguno que pudiera ser seguido. La leyenda de Alfredo Ríos Galeana crecía exponencialmente con cada día que pasaba fuera de prisión. Para algunos sectores de la sociedad era un villano despreciable y peligroso. Para otros representaba un símbolo poderoso de resistencia contra la opresión. Pero para el propio Alfredo solamente existía una verdad inquebrantable. La libertad era su único objetivo verdadero en la vida, y estaba dispuesto a hacer absolutamente cualquier cosa para mantenerla a toda costa. Su primera fuga no fue solamente una victoria personal gratificante. Fue el comienzo definitivo de una nueva etapa en su vida, una en la cual él escribiría sus propias reglas sin importar las consecuencias. La vida de Alfredo Ríos Galeana después de su primera fuga espectacular fue un péndulo frenético de emoción intensa y peligro constante. Durante meses enteros había vivido como un verdadero fantasma, siempre desvaneciéndose de un lugar a otro con habilidad sorprendente, manteniéndose constantemente un paso adelante de las autoridades que lo buscaban sin descanso por todo el territorio nacional. Se había convertido en un maestro consumado del arte del disimulo, un artista extraordinario del engaño que manipulaba las sombras a su favor con destreza incomparable. Sin embargo, la adrenalina de la vida clandestina, aunque electrizante y emocionante, no era eterna ni sostenible a largo plazo. La realidad cruda de ser un criminal perseguido comenzaba a cobrarle factura día tras día, y cada nuevo amanecer en la oscuridad le recordaba dolorosamente la fragilidad extrema de su preciada libertad. Durante ese tiempo turbulento, Alfredo no dejó de planificar ni un solo instante, siempre buscando activamente la manera de asegurar una vida menos fugaz y más estable. Un día cualquiera, mientras se encontraba refugiado en un pequeño pueblo perdido en la imponente Sierra Madre, escuchó rumores interesantes acerca de un banco que sería inaugurado dentro de una semana exactamente. La oportunidad era demasiado tentadora como para ignorarla sin más. Las nuevas instalaciones estarían repletas de efectivo recién llegado, y lo más importante de todo, contarían con una seguridad probablemente subestimada debido a su reciente apertura al público. Estas condiciones le daban a Alfredo una idea audaz y arriesgada.
Un segundo golpe magistral que lo consolidaría definitivamente como una leyenda viviente del crimen en todo México. Moviéndose con rapidez característica, contactó a algunos de sus antiguos cómplices más confiables, hombres experimentados que todavía lo admiraban profundamente y que estaban dispuestos a arriesgar todo por unirse nuevamente a su causa revolucionaria. Alfredo reunió a su equipo nuevamente con gran cuidado, convocando a un grupo selecto de leales que habían participado activamente en la primera fuga audaz, y les presentó el plan detallado con entusiasmo contagioso. Era un asalto sumamente arriesgado sin lugar a dudas, pero la recompensa prometía ser absolutamente monumental. Durante la reunión clandestina en una casa abandonada, Alfredo hizo un gesto dramático que enfatizaba claramente su determinación inquebrantable. No estamos solamente asaltando un banco más, estamos desafiando directamente al sistema que quiere aplastarnos como insectos, les dijo con fervor apasionado. Sus palabras resonaron poderosamente en los corazones de los presentes, y pronto el equipo completo estaba lleno de energía renovada y disposición absoluta para ejecutar el plan sin importar los riesgos involucrados. Los días previos al asalto planeado estuvieron repletos de preparativos meticulosos y exhaustivos. Alfredo volvió a realizar sus observaciones características con paciencia infinita, pero esta vez con una perspectiva completamente nueva y mejorada. Se dio cuenta rápidamente de que al ser un banco recién inaugurado, muchos de los empleados eran nuevos en sus puestos y carecían de experiencia práctica en situaciones de crisis. Esto significaba claramente que habría muchas más oportunidades valiosas para explotar las debilidades evidentes en el sistema de seguridad todavía inmaduro. Además, el hecho innegable de que el banco no hubiera enfrentado todavía ningún asalto bancario podría conducir a una subestimación peligrosa de las posibles amenazas reales que enfrentaban. El día señalado para el golpe finalmente llegó con todo su peso. Alfredo y su equipo completo se disfrazaron cuidadosamente como inspectores profesionales de seguridad, mostrando con confianza credenciales completamente falsas pero convincentes. El lugar estaba decorado festivamente con globos de colores vibrantes y un ambiente celebratorio contagioso, pero Alfredo sabía perfectamente que detrás de aquella fachada alegre de celebración había una vulnerabilidad crítica que estaban a punto de explotar sin piedad alguna. Cuando entraron tranquilamente al banco se mezclaron sin problemas con los invitados presentes, sonriendo amablemente y haciendo comentarios casuales sobre el nuevo diseño moderno de las instalaciones. Todo parecía completamente normal y rutinario, y absolutamente nadie sospechaba ni remotamente su verdadera intención criminal. Una vez que se dio la señal previamente acordada, Alfredo y su equipo se movieron con rapidez sorprendente pero con una calma meticulosa que helaba la sangre. Sacaron las armas peligrosas que habían ocultado hábilmente bajo sus uniformes profesionales y se dirigieron firmemente hacia los empleados asustados, exigiendo con autoridad que nadie se moviera ni un centímetro. La sorpresa absoluta y el miedo paralizante llenaron instantáneamente la atmósfera festiva, y el caos estalló violentamente cuando los clientes presentes se dieron cuenta horrorizados de que aquello no era un simple espectáculo de inauguración planeado. Alfredo, con una frialdad escalofriante que sorprendió incluso a sus cómplices más experimentados, se dirigió directamente hacia el gerente del banco, un hombre de mediana edad que temblaba visiblemente ante la violencia repentina que había irrumpido en su establecimiento. Necesitamos que nos lleve directamente a la bóveda de seguridad, y le prometo solemnemente que nadie resultará herido si hace exactamente lo que le decimos sin resistencia, dijo Alfredo con voz serena que contrastaba dramáticamente con el pánico absoluto que reinaba en el lugar. El gerente, aterrorizado, sabiendo perfectamente que no tenía ninguna otra opción viable, lo condujo obedientemente hacia la bóveda principal. En ese momento crucial, Alfredo sintió una mezcla embriagadora de emoción pura y adrenalina desbordante. Estaba viviendo intensamente el segundo acto de su vida extraordinaria, la continuación inevitable de una historia que parecía no tener final predecible. Una vez dentro del área restringida de la bóveda, el equipo se movió con rapidez militar y eficiencia asombrosa. Alfredo y otro cómplice experimentado comenzaron inmediatamente a llenar las bolsas resistentes con todo el dinero disponible, mientras los demás vigilaban cuidadosamente a los rehenes aterrorizados, manteniéndose completamente calmados en un ambiente que se tornaba rápidamente más tenso con cada segundo que transcurría inexorablemente. Todo estaba perfectamente calculado con anticipación: la entrada precisa, la velocidad de ejecución y la salida coordinada. Pero en medio de toda aquella tensión palpable y el riesgo extremo, un pequeño error insignificante podría arruinarlo absolutamente todo en cuestión de segundos. Sin embargo, el destino caprichoso no estaba de su lado esta vez específica. En un giro completamente inesperado de los acontecimientos,
Un cliente anciano de edad avanzada que había estado observando atentamente todo lo que ocurría, logró activar discretamente el sistema de alarma del banco en un intento desesperado de alertar a las autoridades cercanas. El sonido ensordecedor y penetrante resonó por todo el edificio moderno, haciendo que el corazón de Alfredo se detuviera momentáneamente en su pecho. «¡Nos están buscando!», gritó desesperadamente uno de los hombres del equipo con voz temblorosa. Pero Alfredo, aunque sentía el miedo helado aferrándose fuertemente a su pecho como garras invisibles, no perdió su característica calma profesional. «Continuemos adelante, no hay tiempo para vacilar ahora», respondió con determinación férrea e inquebrantable, y continuaron ejecutando el plan tal como lo habían ensayado. Sin embargo, la cruda realidad era innegable. Las sirenas policiales ya estaban en camino hacia su ubicación, y el tiempo valioso se agotaba rápidamente como arena en un reloj. Una vez que llenaron completamente las bolsas hasta el tope, comenzaron a retirarse del edificio apresuradamente, pero los sonidos aterradores de las sirenas se aproximaban velozmente con cada segundo que pasaba. Mientras Alfredo lideraba al grupo hacia la salida designada, la adrenalina fluía torrencialmente por sus venas como fuego líquido, pero la ansiedad aplastante de ser capturado pesaba enormemente sobre sus hombros. Cuando finalmente llegaron a la salida principal del banco, se encontraron con una situación completamente inesperada y desastrosa. Varios vehículos policiales ya estaban estratégicamente estacionados afuera del edificio, y los oficiales armados estaban formando rápidamente un cerco hermético alrededor del lugar. Alfredo miró desesperadamente a su alrededor, buscando alguna salida viable, pero el escenario que se presentaba ante sus ojos era absolutamente aterrador. Su mente normalmente rápida y calculadora comenzó a tambalearse peligrosamente bajo la presión extrema de la situación. «Retrocedamos inmediatamente», ordenó con voz firme intentando controlar a su equipo cada vez más nervioso, pero el pánico comenzaba a filtrarse inevitablemente entre ellos como veneno mortal. Las sirenas se volvieron absolutamente ensordecedoras, y las luces azules brillantes iluminaban dramáticamente el lugar, reflejándose intensamente en los rostros sudorosos de sus cómplices aterrorizados. Uno de ellos, completamente incapaz de soportar la tensión abrumadora por más tiempo, dio media vuelta repentinamente y comenzó a correr desesperadamente en una dirección completamente equivocada. En cuestión de escasos segundos, la situación se convirtió en un caos absoluto e incontrolable. Los gritos desesperados y los disparos atronadores resonaban por todas partes mientras los oficiales intentaban desesperadamente contener la situación que se salía rápidamente de control. Alfredo se sentía completamente atrapado como un animal acorralado, sus opciones disminuyendo vertiginosamente con cada momento que transcurría. En su mente agitada repetía constantemente su mantra personal: «La calma es la clave del éxito». Pero la presión era absolutamente abrumadora e imposible de ignorar. Sin embargo, todavía existía una opción desesperada que podría salvarlos. Alfredo recordó súbitamente la salida trasera que había inspeccionado meticulosamente durante su preparación inicial. Con un gesto decidido y determinado, tomó rápidamente a dos de sus hombres más cercanos y corrieron desesperadamente hacia aquella dirección prometedora. Mientras salían apresuradamente por la puerta trasera del edificio, el caos absoluto del banco resonaba peligrosamente detrás de ellos, como el rugido de una bestia furiosa. Pero cuando finalmente alcanzaron la calle lateral, se encontraron con aún más policías, formando un cerco todavía más estrecho e impenetrable. Alfredo, con su corazón latiendo frenéticamente en su pecho como un tambor de guerra, se dio cuenta con horror de que no habría ninguna salida fácil de aquella trampa mortal. En ese momento crítico, su mente se oscureció temporalmente por la desesperación absoluta. Sabía con certeza que no podía permitir que su historia terminara de aquella manera tan patética. Mientras sus compañeros discutían acaloradamente entre ellos mismos, completamente incapaces de decidir qué hacer ante la crisis, Alfredo tomó la decisión final con voz firme y autoritaria. «Nos encontraremos en la cabaña que utilicé la última vez. No permitamos que nos atrapen aquí como ratas», ordenó con determinación. El grupo se dispersó inmediatamente en diferentes direcciones como hojas al viento, y Alfredo se mezcló hábilmente con la multitud agitada, intentando desesperadamente ser solamente otra cara más entre la confusión generalizada. Se movió ágilmente a través de callejones oscuros y estrechos. Se ocultó estratégicamente detrás de vehículos estacionados, manteniéndose siempre en movimiento constante en búsqueda incansable de un lugar donde pudiera volverse completamente invisible a los ojos de las autoridades.
Sin embargo, la confusión reinante también había llevado a la policía a desplegar un equipo especializado de captura. Alfredo sabía perfectamente que el tiempo se agotaba rápidamente como agua entre sus dedos. Su mente privilegiada trabajaba a velocidad máxima, planificando desesperadamente su ruta de escape definitiva de la ciudad sitiada. Cada paso que daba estaba lleno de peligro mortal, y la sensación angustiante de ser capturado se cernía amenazadoramente sobre él como una sombra oscura e inevitable. Finalmente encontró un viejo automóvil abandonado en un callejón solitario, y después de asegurarse cuidadosamente de que no hubiera cámaras de vigilancia cerca, forzó hábilmente la cerradura para abrirlo. Sin embargo, la sensación de triunfo fue extremadamente breve y fugaz. Mientras intentaba desesperadamente encender el motor recalcitrante, escuchó el sonido inconfundible de las sirenas aproximándose peligrosamente. Alfredo, con su corazón literalmente en la garganta, logró finalmente arrancar el vehículo justo a tiempo. Con un giro brusco del volante se lanzó temerariamente sobre la carretera, escapando por muy poco de ser capturado en ese preciso instante. Sin embargo, el alivio fue extremadamente breve y pasajero. La adrenalina todavía fluía torrencialmente por sus venas como electricidad pura, pero Alfredo sabía con absoluta certeza que esta vez había cruzado una línea peligrosa e irreversible. La presión constante de ser un fugitivo se intensificaba dramáticamente con cada hora que pasaba, y la dura realidad de que su segundo acto había fracasado estrepitosamente comenzaba a hundirse dolorosamente en su conciencia. La fama del fantasma de los bancos se había convertido en una carga pesada e insoportable. No era solamente un ladrón más, ahora también era un hombre que había fallado a su equipo de manera imperdonable. En los días siguientes, Alfredo se refugió en un lugar todavía más remoto y aislado. Una cabaña rústica en el corazón mismo de la sierra, donde reflexionó profundamente sobre todo lo que había ocurrido. El error que lo había llevado a aquella situación extrema, la caza implacable había comenzado nuevamente con renovada ferocidad, pero esta vez con una determinación intensificada. Las autoridades estaban absolutamente decididas a capturarlo sin importar el costo, y la presión constante de la prensa solamente aumentaba exponencialmente la urgencia de su situación desesperada. A pesar de todo, Alfredo Ríos Galeana todavía creía firmemente que podía escapar de las garras de la justicia una vez más. Sin embargo, la caída inminente se cernía amenazadoramente sobre él, y la sombra oscura de su fracaso lo perseguía implacablemente día y noche sin descanso. La cabaña perdida en las montañas se había convertido en el refugio temporal de Alfredo Ríos Galeana, pero también en una prisión invisible de la cual no podía escapar fácilmente. Con cada día que transcurría, la presión aumentaba inexorablemente. Sabía perfectamente que la policía no se rendiría jamás en su búsqueda implacable, y el eco perturbador del fracaso lo acosaba constantemente como un perro rabioso. En la oscuridad de la noche, la caída del segundo acto todavía resonaba dolorosamente en su mente atormentada, y el peso aplastante del remordimiento lo obligaba a cuestionar cada decisión que había tomado en su vida. Pero Alfredo no era un hombre que se rendiría fácilmente ante la adversidad. Aislado completamente de su equipo y rodeado solamente por la naturaleza salvaje, comenzó a buscar desesperadamente un plan de escape más sólido e infalible. La soledad forzada lo obligaba a pensar y repensar obsesivamente cada detalle. Cada vez que cerraba los ojos cansados podía sentir vívidamente las sirenas penetrantes, escuchar claramente los gritos desesperados de la gente en el banco y recordar dolorosamente la desesperación absoluta de sus cómplices abandonados. No podía permitir de ninguna manera que su historia terminara de aquella forma tan miserable. La presión abrumadora de la fama y el peligro constante de la cacería policial lo urgían a actuar con rapidez. Una noche particularmente oscura, mientras observaba pensativamente el cielo estrellado desde la cabaña desolada, Alfredo tomó una decisión trascendental que cambiaría su destino para siempre. Necesitaba abandonar el país definitivamente. Había alcanzado un punto crítico donde ya no podía confiar en su entorno inmediato ni en sus antiguos cómplices potencialmente comprometidos. El peso insoportable de su propia historia lo había alcanzado finalmente, y la única salida viable que veía claramente era cruzar la frontera hacia el norte y buscar refugio en algún lugar donde el pasado oscuro no pudiera alcanzarlo jamás. Sin embargo, abandonar México no sería nada fácil bajo ninguna circunstancia. Los controles fronterizos estaban en su punto máximo de alerta debido a su notoriedad ampliamente conocida, y sabía perfectamente que no podría cruzar como cualquier otro fugitivo común. Alfredo necesitaba urgentemente un plan elaborado y meticuloso, uno que le diera la mejor oportunidad posible de éxito definitivo.
En su mente brillante comenzó a trazar cuidadosamente una ruta compleja que incluía cambiar radicalmente su apariencia física, establecer contactos confiables en la frontera y, lo más crucial de todo, crear una identidad completamente nueva e imposible de rastrear. Los días se transformaron lentamente en semanas interminables mientras Alfredo se movía constantemente de un lugar a otro, evitando cuidadosamente cualquier contacto humano que pudiera comprometer su ubicación secreta. Durante este tiempo crítico conoció finalmente a un viejo amigo de su turbulento pasado, un hombre al que llamaban El Gato, un experto reconocido en crear identidades falsas y pasar completamente desapercibido en los puntos de control fronterizos. Alfredo sabía con certeza que debía tener ese encuentro crucial con él a pesar de los riesgos evidentes involucrados. El Gato era un viejo conocido de confianza, alguien que había estado en la misma página que Alfredo durante sus años de intensa actividad criminal. Había trabajado eficientemente en las sombras durante décadas, pero Alfredo sabía instintivamente que podía confiar plenamente en él. La reunión clandestina se llevó a cabo finalmente en un pequeño bar ubicado al sur de la frontera, un lugar oscuro donde las sombras eran tan densas y opresivas como los secretos peligrosos que guardaban celosamente. Cuando Alfredo entró cautelosamente en el bar, la atmósfera era extremadamente tensa y cargada. El humo espeso de los cigarrillos se mezclaba pesadamente con el olor penetrante de la cerveza barata, y la música suave que sonaba no podía ocultar el murmullo constante de conversaciones clandestinas. El Gato, con su sonrisa característica y traviesa, lo recibió calurosamente con un abrazo fraternal. «No puedo creer que seas realmente tú», dijo el Gato con voz que era apenas un susurro conspirador. «Pensaba que habías desaparecido para siempre». «Lo intenté sinceramente», respondió Alfredo con una mirada que reflejaba claramente preocupación profunda y fatiga acumulada. «Pero el pasado no se olvida tan fácilmente como uno quisiera». «Entonces, ¿quieres abandonar el país definitivamente?», preguntó directamente el Gato, ya completamente consciente de la gravedad de la situación. «Necesito desesperadamente una vida nueva». «Quiero que el pasado no me alcance nunca más», respondió Alfredo con determinación absoluta. El Gato asintió comprensivamente, pero su mirada normalmente alegre se tornó repentinamente seria y preocupada. «Es sumamente complicado, amigo mío. La frontera está más vigilada que nunca en la historia. Pero tengo algunos contactos valiosos que podrían ayudarnos efectivamente. Tendremos que hacer un par de movimientos muy bien pensados y ejecutados a la perfección». Las palabras esperanzadoras del Gato le dieron a Alfredo un respiro momentáneo de esperanza renovada. Pero sabía perfectamente en lo profundo de su ser que el riesgo seguía siendo extremadamente alto y potencialmente mortal. La conversación detallada continuó durante horas, discutiendo minuciosamente todos los detalles del elaborado plan de escape. Documentos falsos de alta calidad, un vehículo nuevo completamente limpio, y una ruta alternativa cuidadosamente trazada que evitaría los puntos de control más peligrosos. Alfredo escuchaba con atención absoluta, tomando nota mental de cada pequeño detalle importante, como si su vida dependiera literalmente de ello. Y efectivamente, así era la realidad. Después de la reunión crucial, Alfredo se sintió considerablemente más confiado en sus posibilidades, pero sabía perfectamente que todavía había un largo y peligroso camino por recorrer. Durante varios días se movió cuidadosamente por toda la región fronteriza, creando pacientemente un nuevo perfil personal que pasaría completamente desapercibido ante cualquier escrutinio. Pronto recibiría los documentos falsos prometidos del Gato, y tendría finalmente una identidad completamente nueva que utilizaría para cruzar exitosamente la frontera. Finalmente llegó la noche crucial del escape definitivo. Alfredo sabía con absoluta certeza que cada segundo contaba poderosamente y que el riesgo era mayor que nunca antes. Con la adrenalina fluyendo torrencialmente por sus venas como fuego líquido, se despidió mentalmente de la cabaña abandonada, dejando definitivamente atrás los recuerdos dolorosos y los fantasmas atormentadores que lo habían perseguido implacablemente durante tanto tiempo. El aire fresco de la noche lo llenó completamente con una mezcla embriagadora de miedo paralizante y emoción indescriptible. Llegó puntualmente al punto de encuentro previamente acordado con el Gato. Era un camino rural poco transitado y muy alejado de los ojos curiosos de las autoridades vigilantes. La luna brillante iluminaba plateadamente el sendero, mientras Alfredo esperaba nerviosamente. Su corazón latía poderosamente, cada latido resonando intensamente en sus oídos como un tambor de guerra ancestral. A lo lejos, finalmente pudo ver las luces brillantes de un vehículo aproximándose lentamente, y reconoció inmediatamente el automóvil característico del Gato.
Es el momento decisivo, gritó el gato al llegar con una sonrisa que ocultaba apenas el nerviosismo evidente. Alfredo subió rápidamente al vehículo, y en un instante el miedo helado y la esperanza ardiente se entrelazaron fuertemente dentro de él. Mientras el automóvil se movía suavemente por la carretera oscura, el gato le entregó un pequeño maletín de cuero gastado. «Aquí está tu nueva vida completa», dijo con una mezcla extraña de orgullo y tristeza profunda. Alfredo lo abrió cuidadosamente y vio pasaportes impecables, efectivo abundante y documentos oficiales que le permitirían cruzar la frontera sin problemas. Miró a su amigo leal con gratitud sincera, pero también con la dolorosa conciencia de que el camino no estaba libre de peligros mortales. «Gracias infinitas», respondió Alfredo con voz firme y emocionada. «Jamás te olvidaré, hermano». Con el maletín precioso firmemente en su regazo, el gato aceleró el motor ruidosamente y se adentraron juntos en la oscuridad absoluta de la noche. Mientras el paisaje familiar se desvanecía gradualmente a su alrededor, Alfredo sintió profundamente que se alejaba definitivamente de su pasado turbulento, pero también sabía perfectamente que lo que dejaba atrás no podía ser olvidado tan fácilmente como deseaba. A medida que se aproximaban inexorablemente a la frontera crucial, la tensión aumentaba exponencialmente con cada kilómetro recorrido. Alfredo miraba constantemente por la ventanilla del vehículo, observando atentamente cómo las luces de la civilización se volvían progresivamente más tenues y escasas. El camino serpenteaba peligrosamente a través de la oscuridad impenetrable, y cada sonido extraño parecía amplificarse dramáticamente en el silencio opresivo. Sin embargo, su determinación inquebrantable era definitivamente más fuerte que cualquier miedo paralizante. Sabía con certeza absoluta que no podía permitir que nada lo detuviera en este momento crítico. Finalmente alcanzaron el primer punto de control fronterizo. La adrenalina se disparó vertiginosamente cuando se aproximaron lentamente al lugar donde los oficiales estaban inspeccionando meticulosamente los documentos de cada vehículo que intentaba cruzar. Alfredo sintió el nudo apretado en su estómago. «Recuerda solamente mantener la calma absoluta», susurró nerviosamente el gato. El automóvil se detuvo completamente y un oficial uniformado se acercó con expresión seria. Alfredo se preparó mentalmente para mostrar su mejor actuación, una expresión completamente calmada en medio del caos interno que experimentaba. «Buenas noches, oficial», dijo cordialmente extendiendo su mano con el nuevo pasaporte que le había proporcionado el gato. «Aquí están mis documentos en regla». El oficial tomó los papeles y los revisó cuidadosamente con evidente desconfianza. Alfredo sintió que el tiempo se detenía completamente mientras el oficial inspeccionaba cada detalle minucioso de los documentos falsificados, pero mantuvo su mirada fija y su respiración completamente controlada. La tensión era absolutamente palpable como un cable a punto de romperse, y cada segundo parecía extenderse como una eternidad interminable. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad angustiante, el oficial devolvió el documento con un gesto rutinario. «Todo está en orden perfecto. Que tenga una excelente noche», dijo el oficial sin sospechar nada. Cuando el gato aceleró suavemente y cruzaron exitosamente el punto de control, una explosión poderosa de alivio recorrió completamente el cuerpo tenso de Alfredo. La frontera había sido cruzada exitosamente, pero sabía perfectamente que no podía relajarse todavía. El camino hacia la libertad verdadera estaba repleto de trampas peligrosas, y todavía quedaban muchos riesgos considerables por delante. Con el paisaje mexicano desapareciendo gradualmente en el espejo retrovisor, Alfredo sintió una mezcla compleja de emoción indescriptible y miedo persistente. Había logrado escapar exitosamente, pero sabía perfectamente que la vida como fugitivo permanente no sería nada fácil bajo ninguna circunstancia. La libertad era un regalo extremadamente frágil, que debía proteger cuidadosamente a toda costa. La vida lo había llevado por un camino tortuoso lleno de peligros inimaginables, pero estaba absolutamente determinado a escribir su propia historia definitiva, una historia que no terminaría con su captura humillante. En la distancia nebulosa se vislumbraba un nuevo horizonte prometedor, un futuro incierto pero repleto de posibilidades infinitas. Alfredo Ríos Galeana había cruzado finalmente una frontera crucial, pero el verdadero desafío apenas estaba comenzando para él. Alfredo Ríos Galeana pasó sus últimos años recluido en prisión, donde finalmente murió en el año 2019. Su historia quedó registrada indeleblemente en la memoria colectiva como la del hombre que desafió valiente al sistema establecido, que escapó de prisiones supuestamente infranqueables y que burló a las autoridades una y otra vez con astucia incomparable.
La figura legendaria de Ríos Galeana se convirtió en un reflejo perfecto del México de su tiempo, lleno de desigualdad social profunda, corrupción sistémica y una cierta admiración paradójica por aquellos que se atrevían a desafiar las reglas injustas. En la leyenda de Alfredo Ríos Galeana, la línea entre el héroe y el villano se difumina completamente, y lo que permanece es la historia extraordinaria de un hombre que nunca se conformó con lo que la vida le ofrecía, un hombre que eligió deliberadamente ser el fantasma del sistema corrupto, y cuyo nombre continuará resonando eternamente como el del asaltante de bancos más notorio que México haya conocido jamás.